Bien, chicos, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que respecta al tema de toxoplasmosis. ¿Sí? Recordar bien que el agente etiológico de esta enfermedad, ¿sí? Va a ser el parásito conocido como Toxoplasma, ¿sí? Toxoplasma gondii. Bien, recordar eso más que todo. Ya eso ustedes lo han visto o lo están viendo de repente en su curso de parasitología. Así que solamente es acá para afianzar algunas características propias de este parásito. Bien, entonces vamos a ver que este parásito, ustedes ya también lo han visto, ¿sí? Más o menos tiene una forma de esta, más o menos tiene una forma así, ¿no? Semejante a ella, ¿sí? Pero más que todo lo que nos interesa es describir a este parásito. ¿Cómo nosotros podríamos describir a este parásito llamado Toxoplasma gondii? Este parásito, ¿sí? Se le clasifica dentro de aquellos organismos que son lo que son los protozoarios. Los protozoarios. Bien. Ahora, estos protozoarios, en este caso, nos dicen que afecta principalmente a las especies de quienes de sangre caliente. ¿Y quiénes son especies de sangre caliente? Por ejemplo, el ser humano, ¿sí? Incluye al ser humano, entre otras especies también que son de sangre caliente. Y es por ello que se van a considerar aquellos huéspedes intermediarios, ya que estos huéspedes no van a ser los definitivos. Los huéspedes definitivos, vamos a verlo más adelante, que son las especies referentes o, digamos, propiamente los felinos, ¿no? Hablaríamos de los felinos propiamente. Ahora, para poder hablar de toxoplasma, nosotros podríamos definirlo a esta enfermedad propiamente de dos formas. Cuando nosotros nos hablan propiamente de la toxoplasmosis, ¿sí? Y también toxoplasmosis, y también cuando tenemos una infección por toxoplasma gondii, ¿sí? Hablamos de dos circunstancias. Ahora ustedes me dirán, ¿cuándo hablamos de toxoplasmosis? Nosotros vamos a hablar o vamos a definir toxoplasmosis cuando el paciente presenta manifestaciones clínicas, ¿bien? Entonces nosotros podremos decir, este paciente presenta toxoplasmosis porque tiene las manifestaciones clínicas como por ejemplo una hidrocefalia, una coriorretinitis, una enopatía, etcétera, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, ya como hemos definido toxoplasmosis, ahora vamos a definir infección por toxoplasma gondii. Cuando nosotros nos referimos que el paciente está infectado o tiene una infección por este parásito, es decir, que nosotros podríamos encontrar, pero no hay presencia, ¿sí? Digamos, el paciente se encuentra asintomático, ¿bien? Es así como nosotros podríamos definirlo, la infección por toxoplasma gondii. Bien, ya tenemos, mira, ya tenemos algunas características de este parásito, ¿sí? En cuanto a lo que es su infección, o cuando se encuentra produciendo la infección, o cuando se encuentra propiamente en la enfermedad. Entonces, este parásito se dice que tiene una alta incidencia de morbimortalidad, ¿sí? Se considera que tiene una alta tasa de morbimortalidad. ¿En qué circunstancias? Me dirán, ¿en qué circunstancias se encuentra? Por ejemplo, en el feto, ¿sí? En el recién nacido y también, importante, el inmunodeprimido. Cuando nosotros hablamos de los inmunodeprimidos, principalmente por ahí lo podemos poner o colocar a los pacientes con SIDA. Hablamos de SIDA propiamente cuando el recuento de linfocitos disminuye a tal tasa que es proclive a desarrollar ciertas infecciones. Ojo que no solamente va a ser SIDA, es decir, perdón, no va a ser solamente toxoplasmosis, sino entre otras enfermedades. Tener en cuenta, chicos, también, y seguramente ustedes les van a mencionar en su clase de parasitología, que a las gestantes se les tiene que hacer un examen. Y uno de esos exámenes, ¿sí? Clínicos que se le debe hacer a la gestante, en este caso del feto, es la prueba TORCH, ¿sí? Tener en cuenta este detalle, ya que son enfermedades que están ligadas directamente digamos, al feto, ¿no? Que se encuentra en desarrollo propiamente. Esta T
¿sí? Esta T y O significa toxoplasmosis. Tenemos la R que es de rubiola, la C de citomegalovirus y la H de herpes. ¿Bien? Entonces, esa prueba se le realiza a la paciente para que no exista, ¿sí?, anormalidades o enfermedades cuando el bebé nazca, porque estas infecciones pueden dañar o causar enfermedades en el recién nacido, es decir, cuando ya esté a término, ¿no? Ahora, en este caso, la toxoplasmosis se va a asociar, en este caso se ha encontrado que se puede estar asociado a, por ejemplo, alteraciones en el estado mental, ¿sí? Alteraciones en el estado mental y también un deterioro cognitivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos detalles. Ahora, además, chicos, si bien es cierto, vamos a ver que frecuentemente vamos a encontrar estas características en los pacientes con toxoplasmosis, como lo que es la corioretinitis o como es, por ejemplo, lo que les había mencionado, las linfadenopatías o los abscesos cerebrales. Hay algunas localizaciones que son, digamos, propias en cuanto a una mayor gravedad. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que presentan con alta tasa de, digamos, de inmunodepresión o de repente tienen un grado muy elevado de esta infección por toxoplasma, hablamos de que presentan ciertos cuadros como una neumonía y hablamos acá, ¿sí? Hablamos de complicaciones propiamente también, como por ejemplo, hablamos de empiemas, hablamos de derrames pleurales, neumonitis en este caso, y entre otras enfermedades u otras complicaciones propiamente que puede traer la neumonía. Además, chicos, por ahí nos dicen fiebre de origen desconocido, ¿sí? Fiebre de origen desconocido. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, lo que les había estado mencionando, los abscesos cerebrales, ¿sí? Y lo que es la muerte también, incluso. La muerte en los pacientes, ¿sí? En pacientes que están con VIH negativo e incluso pueden estar inmunocompetentes, ¿sí? Es decir, que no solamente podríamos nosotros decir que los pacientes con VIH pueden presentar una mayor gravedad de esta patología o de esta enfermedad, propiamente hablando. Entonces hay que tener muy en cuenta este detalle, ¿sí? Entonces ya hemos visto algunas generalidades propiamente de la infección por Toxoplasma gondii y vamos un poco a hablar acerca de propiamente de este parásito. ¿Qué será Toxoplasma gondii? ¿Sí? Vamos a describirlo acá con algunas características muy generales como para que ustedes lo tengan en cuenta. Tener en cuenta, chicos, que este parásito Toxoplasma gondii es un parásito intracelular, ¿sí? Intracelular. En este caso va a tener una alta capacidad invasiva, ¿sí? Una alta capacidad invasiva y además va a ser móvil, que va a poder transportar, se va a poder mover, se va a poder perfundir por otros lugares, por órganos, por tejidos, y eso lo vamos a ver en la parte de su ciclo vital que desarrolla dentro del huésped que lo aloja. ¿Qué más tenemos? Que tiene una rápida, ¿sí? Tiene una rápida replicación, ¿sí? Una rápida replicación. Eso hay que tomarlo en cuenta. Que aquí vamos a tener a los taquizoitos o lo que son los trofozoitos, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Su ciclo sexual, porque tenemos dos ciclos, un ciclo sexual y un ciclo asexual. ¿Dónde se desarrolla cada uno de estos ciclos? Pues ya lo veremos. En este caso, el ciclo sexual, chicos, siempre tenganlo en cuenta, va a ser en el intestino delgado, ¿sí? De animales, pero no cualquier animal, chicos. No cualquier animal. Va a ser de la familia de los felinos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Y por qué será que solamente es en los felinos propiamente? Porque estos felinos van a ser considerados como los huéspedes definitivos. Entonces ya tenemos acá un detalle.
¿Quiénes son los huéspedes definitivos? Una posible pregunta que les puedan hacer, pues serán los felinos, ¿no? En este caso podríamos asociarlo a los gatos, ¿no? A los gatos. ¿Qué más? El ciclo asexual. El ciclo asexual se van a dar principalmente en lo que son los tejidos y lo que son las células, ¿sí? De huéspedes, ¿sí? Hablamos de, en general, huéspedes intermediarios. ¿Por qué se le dice huéspedes intermediarios? Porque estos huéspedes, si bien es cierto, no se van a hacer su ciclo sexual, pero van a contribuir a una posterior, digamos, cadena de, digamos, para contraer o como para que seamos como es una especie de móvil que le permite, digamos, irse de un lugar a otro a estos parásitos, ¿no? Ya que justamente pueden, digamos, mantenerse estables o latentes dentro del organismo, ¿sí? Entonces, acá vamos a verlo, ¿sí? En especial en el humano, ¿no? En el humano, si hablamos nosotros propiamente. Entonces, esta infección, ¿sí? Esta infección o esta, en este caso, esta patogenia, está asociado principalmente, ¿sí? Va a estar asociado o se asocia a lo que es la forma congénita, principalmente, ¿sí? Vamos a verlo dentro de la mayoría de casos, ¿no? E inmunodeprimidos. Porque ya vamos a ver inmunodeprimidos. Porque vamos a ver que en algunas circunstancias esta enfermedad se puede, o sea, puede ser limitada siempre y cuando pues el paciente de repente desarrolle un buen proceso, digamos, de inmunidad, ¿no? Porque vamos a ver que van a estar involucradas ciertas células del sistema inmunológico. Siempre, chicos, siempre hay que considerar cuando nosotros nos llega un paciente o cuando tenemos un paciente y desarrolla ciertos cuadros clínicos que los había mencionado por aquí, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, o sea, te llega un paciente con tos, dificultad respiratoria, de repente por ahí crepitantes. Esas características que ustedes van a poder observar, y eso lo van a ver en el curso de semiología, patrones propios del examen físico que son correspondientes a una neumonía, que es un patrón de consolidación, además una fiebre de origen desconocido, por ahí también abscesos cerebrales al momento de realizar una tomografía, ¿sí? También por ahí una linfadenopatía o una corioretinitis, ¿sí? Y además la procedencia, chicos, tener en cuenta muy asociado a la procedencia, ya que se menciona que si bien es cierto a nivel de Estados Unidos, entre otros países, digamos, que no son propios de Latinoamérica, se ha visto de que ha habido una tasa muy reducida de infecciones por Toxoplasma gondii. Se ha visto que en los pacientes que son, digamos, de Latinoamérica, hay una alta tasa de infección por este parásito. Y es por ello que nosotros siempre tenemos que destacar la parte epidemiológica. Entonces, ya tenemos, si tenemos o observamos ese cuadro clínico o alguna de las, digamos, complicaciones que les he mencionado y además la epidemiología están asociadas todas en uno solo, ustedes tienen que sospechar inmediatamente de una toxoplasmosis. ¿Bien? Ahora, este parásito también hay que tener en cuenta de que tiene tres formas, ¿sí? Presenta, vamos a colocarlo por aquí, presenta tres formas. Bien. Ahora, ¿cuáles son esas tres formas? Primera forma, ¿sí? Taquizoito, ¿sí? El taquizoito. No vamos a describirlo más a detalle porque eso, como les menciono, ustedes lo están viendo en la parte de parasitología. Solamente acá describir algunas características. Este taquizoito va a ser la forma proliferativa, es decir, la forma que va a permitir o que se va a dividir constantemente en el organismo, proliferativa, ¿sí? Que va a tener la característica de que va a poder dividirse de una manera muy rápida, como les había mencionado al inicio, ¿no? Y es este taquizoito el que va a presentar o que va a después producir las manifestaciones clínicas, ¿sí? Es este el que va a producir. ¿Qué más tenemos? Por aquí, otra forma.
el ovoquiste, ¿bien? Este ovoquiste va a tener o va a contener, ¿sí? A los esporozoitos, ¿sí? Y por último tenemos a los quistes, ¿sí? A los quistes tisulares, ¿sí? Entonces, estos quistes tisulares van a contener, ¿sí? Van a contener a los bradizoitos. Eso tenerlo en cuenta. Las cuales estos bradizoitos se van a considerar como la forma metabólica lenta, ¿ya? Van a considerarse como la forma metabólica lenta y van a ser propios de una infección crónica, ¿sí? Propios de una infección crónica. Y también va a ser contribuyente a, digamos, a una transmisión, ¿sí? Una transmisión o, digamos, el contagio o la propagación por la carne, ya que estos se van a encontrar justamente en tejidos u órganos. Bien, chicos, entonces miren, van a tener una característica que van a poderse propagar a través de la carne. ¿Qué más? Tenemos por aquí al quiste tisular. ¿Sí? Al quiste tisular. Y esos quistes tisulares, pues también son los más viejos. Los más viejos de esos quistes tisulares se menciona de que son los que presentan mayor cantidad de bradizoitos. Es decir, si comparamos nosotros un quiste tisular que recién se ha generado a un quiste tisular que tiene muchos años, hablaríamos de que el que tiene muchos años presenta una mayor cantidad de bradizoitos. Ahora, estos quistes tisulares van a tener ubicaciones diversas, pero de forma frecuente se van a localizar, y eso quiero que tengan bastante en cuenta, que por ejemplo van a encontrarse en el ojo, a nivel del sistema nervioso central y a nivel de músculo esquelético, ¿sí? Esquelético, músculo liso, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta ahí, ¿sí? Acerca de las tres formas de Toxoplasma gondii. Ahora, chicos, por aquí, vamos a ver acerca de su epidemiología. Vamos a colocarlo por acá, ¿ya? Vamos a colocarlo por acá, acerca de su epidemiología. Ahora, cuando nosotros hablamos de la epidemiología, hablamos propiamente de cuáles son los, digamos, los parámetros que hay que tener en cuenta acerca de esta infección, ¿no? Por ejemplo, la localización, ¿sí? Básicamente la localización se menciona, y como les había ya dicho anteriormente, que hay una alta tasa de infecciones a nivel de Latinoamérica. Por lo tanto, ¿sí? Se asocia a los pacientes que provienen o que hayan viajado de repente de lugares de alta incidencia, ¿ya? Por ejemplo, algún país de Latinoamérica. Por ahí mencionan Brasil, entre otros países, ¿no? Pero además, chicos, no hay que dejar de lado algunos otros factores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes les puede llegar un paciente, ¿sí? Que no necesariamente puede que sea de Latinoamérica, sino que de repente sea de un país de menor incidencia. Sin embargo, ¿sí? De repente no preguntaron si el paciente viajó anteriormente. Y además, no preguntamos la situación socioeconómica, ¿sí? La situación socioeconómica, que también puede ser un factor de riesgo. ¿Qué más? La edad y también los hábitos higiénicos, ¿sí? Hábitos higiénicos, por las cuales, pues, nosotros podríamos considerar también como factores de riesgo. Los sitios de infección, ¿sí? Los sitios, es decir, que van a contener a estos parásitos, ¿sí? Sitios de infección, les voy a colocar así como sitios de infección, van a poder ser de en distintas, digamos, situaciones o distintos alimentos, ¿no? Porque en este caso podría encontrarse en algunos alimentos. Y, por ejemplo, nosotros acá hablamos de las carnes, ¿no? Hablamos de las carnes. Por ejemplo, hablamos de la carne cruda picada, carne de cordero, o, por ejemplo, carnes que están a medio cocer, ¿no? Carne cruda, seca o ahumada, por ejemplo, incluso las ostras, ¿sí? Las ostras, almejas, mejillones,
crudos. También en los pacientes que tienen, digamos, manipulación, ¿sí? Manipulación de carne, ¿sí? Manipulación de carne. Además, por ahí también lo asocia el consumo, ¿sí? El consumo de leche de cabra, ¿sí? Leche de cabra no pasteurizada, ¿ya? No pasteurizada. ¿Qué más también se considera sitio de infección o digamos un factor de infección? Aquellos pacientes que se dice que tiene más de 3 gatos por ahí, ¿sí? Y además, pues también que tenga contacto con agua, alimento, ¿sí? O suelo contaminado, ¿sí? Contaminado, ¿sí? Entonces, nosotros si tenemos en cuenta estas características, ¿sí? Si tenemos en cuenta estas características, van a poder ser factores de riesgo, ¿sí? Que nosotros podríamos encontrar. Y por lo tanto, que podremos tener una sospecha de una infección por Toxoplasma gondii. Además, ¿sí? Además, otros factores de riesgo, ¿sí? Otros factores de riesgo, porque no van a ser los únicos factores de riesgo, van a ser, por ejemplo, los pacientes con trasplante, ¿ya? Trasplante. Trasplante, por ejemplo, de órganos, ¿sí? Trasplante de órganos, ¿sí? Y menos frecuente, ¿sí? Se dice que es menos frecuente en los pacientes que laboran en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Que están en laboratorio. Pacientes en laboratorio, ¿ya? Tener en cuenta eso de detalle, pero más los pacientes con trasplantes de órganos. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver también, ¿sí? Que según la epidemiología, según ese estudio que se hace normalmente a nivel de esta infección por Toxoplasma gondii, vamos a ver un alto grado de reactivación, ¿ya? Vamos a ver un alto grado de reactivación, pero ¿en qué circunstancias, chicos? ¿En qué circunstancias vamos a poder ver esta reactivación? Reactivación nosotros hablaremos cuando, por ejemplo, un paciente que ha tenido anteriormente de repente infección por Toxoplasma gondii se ha recuperado, pero el Toxoplasma gondii lo que hace es que prácticamente se mantiene latente dentro de la célula, por ejemplo, como una forma, como les había mencionado por acá, como bradizoitos, y esta forma se mantiene latente hasta que pueda superar la capacidad, digamos, inmunológica del organismo. Es decir, cuando supere esa capacidad inmunológica, puede reactivar la infección y por lo tanto producir las manifestaciones clínicas que ya hemos ido poco a poco mencionando a lo largo del tema. Entonces, ¿cuándo hay entonces una alta reactivación, un alto grado de reactivación? En los pacientes, por ejemplo, que padecen, ¿sí? Padecen SIDA. Tener en cuenta, chicos, que SIDA, pues no es igual que hablar de VIH positivo, ¿no? SIDA vamos a ver un conteo, pues normalmente de lo que son los linfocitos bastante disminuidos, si no me equivoco es aproximadamente a partir de 200, ¿ya? Entonces, considerar ese detalle de los pacientes con SIDA. ¿Qué más? Aquellos pacientes que han tenido o son receptores, ¿sí? Son receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas, ¿ya? Células madre hematopoyéticas. Y también, en algunas circunstancias, por ahí también he visto una de estas preguntas, el trasplante de órganos, ¿sí? Y aquí hablamos de órganos, por ejemplo, como el riñón, por acá vamos a dibujar un riñón, ¿sí? Vamos a dibujar el corazón, ¿sí? Y también a nivel de trasplante hepático, por aquí, ¿ya? Tener en cuenta esos detalles. Estos pacientes se ven un alto grado de reactivación de esta infección por Toxoplasma gondii, o de reactivación, perdón. ¿Qué más? Considerar si están infectados previos a la inmunodepresión o el trasplante. Es decir, en este caso, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un trasplante de algún órgano o vamos a hacer de repente un proceso de inmunosupresión por un tratamiento determinado, por alguna enfermedad de fondo, siempre nosotros tenemos que evaluar al paciente, ¿sí? Para poder descartar esta enfermedad, tanto en el receptor
como el donante. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando después de hacer este proceso de trasplante, ¿sí? Después de hacer estos procesos, pues las pruebas inmunológicas que nosotros vamos a realizar va a ser poco concluyentes, ¿sí? O poco fiables. Y por lo tanto no nos va a marcar un buen diagnóstico específico, ¿sí? Así como en otras condiciones también que lo vamos a poder apreciar. Entonces, tengan en cuenta esos detalles. Ahora, también podríamos mencionar acerca de, ya les he mencionado que hay una tasa alta de transmisión en donde en las gestantes, ¿no? Y por ello también se le considera un alto factor de riesgo en el caso de estas personas, de estos pacientes que se encuentran en esta situación. Ahora, según estudios, se revela un alto porcentaje, ¿sí? Aproximadamente los voy a colocar en un 31,7%, se dice, en el segundo trimestre, ¿sí? Y un aproximadamente 63% en el tercer trimestre. Y es por eso que estos dos periodos son bastante, ¿sí? Bastante, digamos, delicados para poder, en este caso, tener bastante claro el diagnóstico de la infección por Toxoplasma gondii, ¿no? Entonces, ya vimos acerca de su epidemiología, ya vimos acerca del parásito, ya vimos acerca de sus generalidades, y ahora vamos a hablar un poco de la patogenia de esta infección por Toxoplasma gondii. Y cuando nosotros hablamos de la patogenia, ¿sí? De la patogenia, en primer lugar, vamos a ver que puede encontrarse, ¿sí? Puede encontrarse, eso se puede encontrar, por ejemplo, en el suelo, ¿sí? En el suelo contaminado. ¿Dónde más te dije que podían encontrar? También en la carne, ¿sí? Por acá más o menos este es un intento de dibujo. En una carne que se encuentra, perdón, carne mal cocida. Una carne mal cocida, donde encontramos distintas formas infectantes, ¿ya? O distintas formas en las que se encuentran estos agentes patógenos. Por ejemplo, en el suelo contaminado se puede encontrar los ovoquistes, ¿sí? Ovoquistes, y en la carne mal cocida se pueden encontrar los quistes propiamente, ¿no? Las cuales, pues luego de ser ingeridas, gracias a los ácidos, ¿sí? Gracias a los ácidos gástricos propiamente, pues vamos a tener que van a pasar o van a romperse tanto lo que son los quistes como lo que son los ovoquistes, ¿ya? Y estos me van a dar, por ejemplo, en el caso de los quistes, los gradizoitos. Y en el caso de los ovoquistes, lo que son los esporozoitos. Pero finalmente, ¿sí? Finalmente me van a dar a lo que son los taquizoitos, ¿no? Los taquizoitos. Y estos taquizoitos van a tener una alta replicación. Eso ya lo hemos hablado. Ahora, hablamos de que estos taquizoitos, como tienen una alta replicación, también va a poder, digamos, moverse, como les había dicho, va a ser bastante móvil, ¿no? Y va a poder trasladarse, ¿sí? Por ejemplo, a células epiteliales o tejidos, o en este caso contiguos, y por lo tanto van a infectar no solamente propiamente el epitelio, ¿no? Sino también tejidos propiamente, como les había mencionado. Y estos van a ser gracias a una diseminación, ¿sí? Diseminación de tipo hematógena, ¿sí? Viajan por la sangre, y linfática. Entonces ya tenemos cómo es su forma de diseminación. Ahora, estos, como van a viajar, pueden viajar de dos formas. Miren, vamos a ver que pueden viajar de dos formas. De una forma extracelular, que va a determinar la infección aguda, ¿sí? Y de una forma intracelular. Y se le dice que tiene una característica, o se le asocia más o menos una analogía al caballo de Troya. ¿Por qué se le asocia al caballo de Troya? El caballo de Troya se dice que se encuentra oculto, ¿sí? El parásito se encuentra oculto dentro de la célula, es decir, aparentemente está viajando
o está ahí presente la célula, pero dentro de ella está oculto ¿quién? Toxoplasma gondii, ¿no? Ahora, estos traquizoitos, ¿sí? También, miren, ¿qué capacidad van a tener? Van a tener una capacidad bastante interesante, y es que van a causar a largo plazo, ¿sí? Un trastorno de la función química. Y el timo, ¿qué función tiene prácticamente? Pues por aquí está relacionado a lo que son al desarrollo de las células del sistema inmunológico, ¿no? De la función química. Entonces, a largo plazo, ¿qué va a desarrollar? Va a desarrollar un estado de ¿sí? Un estado de inmunodepresión. Entonces, miren cuáles, digamos, las características que van a ir poco a poco presentando a nivel de, digamos, la infección propiamente de Toxoplasma gondii, ¿no? Ahora, como ya estamos viendo, estos se van a diseminar, se van a alojar de repente en tejidos, se van a alojar en órganos, ¿sí? Porque van a viajar ya a nivel hematógeno y linfático. Y van a marcar su sello, pues, ¿no? Van a dejar su huella por aquí. Se le dice o se le menciona como un sello histológico. Y el sello histológico, pues lo vamos a colocar por acá. Voy a tratar de hacer un esquemita acá para que tengan más o menos idea, ¿ya? Entonces, miren, en la parte central, ¿sí? Más o menos así, en la parte central, ustedes van a encontrar, ¿sí? Una zona, esta zona es la zona de necrosis, ¿bien? Esa es la zona de necrosis. Y alrededor, ¿sí? Por acá más o menos, ¿sí? Por acá, ustedes van a encontrar otra zona, que es la zona, ¿sí? De inflamación. Es decir, vamos a encontrar por ahí las células de la inflamación, que van a corresponder a la respuesta inmunológica. Ahora, aquí se dice de que van a poder estar presentes o van a estar presentes, por ejemplo, los taquizoitos, ¿bien? Los taquizoitos, con la finalidad de que justamente estas células inmunológicas están tratando de luchar contra este parásito o de eliminar a este parásito y están produciendo un proceso de necrosis, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un paciente, se podría decir inmunocompetente, ¿sí? Inmunocompetente. ¿Qué pasa con los pacientes inmunocompetentes? Se dice que van a poder frenar, ¿ya? Van a frenar la proliferación. La proliferación. ¿Y quiénes son los que van a proliferar o quiénes son los que rápidamente se dividen? Los taquizoitos. Entonces van a frenar la replicación o la proliferación de los taquizoitos. Ahora, estos, al frenarlos, no se van a ir propiamente del todo, sino estos se van a convertir en bradizoitos. Y estos tienen una tasa metabólica más lenta, ¿no? Ahora, estos bradizoitos se van a encontrar, ¿sí? Se van a encontrar acumulados, se van a encontrar concentrados, formando lo que son los famosos quistes tisulares, ¿sí? Y estos son los que se van a permanecer latentes, ¿ya? Y son propios de una infección de tipo crónica, ya que se podría decir, entre paréntesis, como si estuviera una respuesta ya curada, ¿no? Sin embargo, no podríamos decir que está curada porque se permanece latente, ¿ya? Entonces son los persistentes. Ahora, el proceso inflamatorio, ¿sí? La reacción inflamatoria tiene que ver con una respuesta propiamente, ¿sí? Y ahí aquí hablamos ya propiamente de su inmunología, ¿no? Hablamos acerca de la respuesta innata, acerca de la respuesta humoral, adaptativa, ¿sí? Adaptativa, y también hablamos de la respuesta celular, donde aquí tiene mucho que ver o entra a tallar ya algunas células del sistema inmune, así como algunas citoquinas inflamatorias. Hablamos, por ejemplo, acá de los monocitos, hablamos de los macrófagos propiamente, hablamos, por ejemplo, de las células dendríticas, de los linfocitos T, respuesta crónica, linfocitos TCD4 por aquí, linfocitos TCD8. ¿Qué más, chicos? Tenemos por aquí, tenemos a la
al factor de necrosis tumoral alfa, por aquí tenemos la interleucina 10, y así podríamos señalar otras citoquinas que son propiamente de la respuesta inflamatoria. Ahora, ya tenemos estas características, ¿sí? Nosotros podríamos decir, chicos, que estas respuestas van a poder variar o van a tener una variante en el caso, por ejemplo, de los recién nacidos, es decir, quienes no han sido diagnosticados, las madres que no han sido diagnosticadas con toxoplasmosis y han tenido a su bebé al nacimiento, ¿sí? Es decir, la transmisión de tipo congénita o vertical, ¿sí? Vamos a encontrar algunas características como son las calcificaciones. Calcificaciones, es decir, que este proceso que normalmente ocurre, que ustedes ven acá, en el caso del recién nacido, vamos a encontrarlo como calcificaciones. Y incluso, ¿sí? Incluso podríamos encontrar, por ejemplo, una hidrocefalia. Hidrocefalia básicamente relacionado a la obstrucción de los agujeros de Monroe, ¿sí? En este caso, que pueden estar no permitiendo el flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Entonces, esto se debe por un aumento de las proteínas, se menciona, un aumento de las proteínas, ¿ya? Por el mismo proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué más vamos a poder encontrar asociados a toda esta reacción inflamatoria? Por ejemplo, en los pacientes con SIDA, ¿sí? Seguimos con los pacientes con SIDA, va a ser frecuente encontrar, por ejemplo, lo que son los abscesos cerebrales, ¿sí? Abscesos cerebrales. Además, podríamos encontrar, como les había mencionado antes, una afectación de tipo pulmonar. Y aquí vamos a encontrar algunos detalles como, por ejemplo, ¿sí? Les había dicho derrames, empiema, ¿sí? Entre otras complicaciones, ¿ya? De la neumonía. ¿Qué más? Podríamos encontrar una corioretinitis, ¿ya? En el caso del paciente con SIDA, por ejemplo, vamos a encontrar una panoftalmitis segmentaria y zonas de necrosis por quistes y taquizoitos, ¿ya? Y incluso alrededor del absceso, ¿sí? Alrededor del absceso, nos dice que podríamos encontrar algunas, digamos, procesos vasculares. Por ejemplo, podríamos encontrar edemas, podríamos encontrar zonas de infarto cerebral y además, por ejemplo, vasculitis, ¿no? Entre otras complicaciones propiamente a nivel vascular, ¿ya? Entonces, esas características nosotros podríamos encontrar. Pero además, la presencia de linfadenitis, es decir, de una inflamación de lo que son los linfáticos, nos puede orientar a una posible hiperplasia folicular reactiva. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, ya vamos poco a poco avanzando, hablamos de las manifestaciones clínicas, ¿ya? En cuanto a la clínica, nosotros vamos a detallar, ya hemos poco a poco ya ido viendo también, hemos ido detallando algunos detalles, ¿sí? Acerca de alguna sintomatología o propiamente características que puede presentar el paciente cuando presenta esta infección por toxoplasma, ¿no? O la toxoplasmosis propiamente hablando. Puede ser, ¿sí? Puede ser esta infección dada por una reactivación por inmunodeficiencia de linfocitos T o linfocitos B, en el caso de los pacientes, por ejemplo, con SIDA, o puede ser por una infección reciente donde el paciente recién haya sido infectado por la presencia de estos parásitos, ¿no? La gravedad, ¿sí? La gravedad de la clínica, ¿sí? La gravedad va a estar mucho relacionado a la cepa, ¿ya? Y por ahí menciona la cepa de tipo 2, ya que solamente son 3 las que menciona la literatura. ¿Qué más? Va a estar relacionado también al tamaño del inóculo, también va a estar muy relacionado. ¿Qué más? A la forma, ¿sí? A la forma infecciosa. Ahora, acá resalta mucho el tema de lo que son los ovoquistes frente, ¿sí?
frente a los quistes, ¿ya? Tener en cuenta esto, la forma infecciosa. Ovoquistes frente a quistes. ¿Qué más? La genética propia del paciente, ¿ya? La genética propia. Y también, por último, el estado de inmunodepresión, ¿ya? Entonces, la gravedad va a estar relacionado a estos factores. Ahora, cuando nosotros ya hemos estado viendo una de las manifestaciones clínicas o alguna de las, en este caso, evidencias al momento de examinar al paciente puede ser la linfadenopatía, ¿no? Linfadenopatía, que puede ser el crecimiento de uno de los ganglios linfáticos, las cuales pueden ir acompañadas de síntomas o pueden ser con síntomas, asintomática o sintomática. Cuando nosotros vamos a encontrar a los pacientes con linfadenopatía y con síntomas, normalmente se encontrarán asociadas a fiebre y aproximadamente se describe una fiebre de 40 grados centígrados. ¿Qué más? Tenemos cefalea, tenemos malestar general, ¿sí? Y además, también por aquí tenemos a la fatiga. Ahora, en cuanto a lo que es la presencia de estas linfadenopatías, nos dice que también las pueden clasificar aquellas que son de forma unilateral o son solitarias o son de tipo general. Cuando son de tipo solitaria, ¿sí? O en este caso localizada, nos dice que puede estar en los casos, en los pacientes que son pediátricos, es decir, niños, en embarazadas o los adultos, ¿ya? Y en los casos que son generalizadas, ¿sí? Vamos a encontrarlos a nivel cervical, ¿sí? Lugares acá más que todo, cervical, axilar y abdominal, ¿sí? Abdominal, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles. Ahora, ¿cuándo nosotros podríamos considerar una linfadenopatía? Si por ahí quizá le preguntan. Normalmente, cuando ustedes van a ver la parte de semiología, ustedes normalmente van a ver a los ganglios linfáticos y los que son palpables y los que no son palpables. Los que son palpables normalmente van a ser a nivel de los ganglios inguinales, los ganglios cervicales o de la cabeza y del cuello, los ganglios epitrocleares, ¿sí? Donde mayormente todos, o la mayoría, la gran cantidad de ganglios, y perdón, los axilares también, la gran cantidad de ganglios linfáticos van a estar contenidos a nivel de la cabeza y del cuello. Y ahí vamos a encontrar, pues, ganglios preauriculares, cervicales, anteriores, posteriores, superficiales, profundos, occipitales, entre otros. Y algunas de esas características de estos ganglios linfáticos van a ser, por ejemplo, que en su mayor, digamos, en su característica principal va a ser de que su tamaño va a ser menor de 1 centímetro. Y excepto lo que son los ganglios inguinales, que son hasta, digamos, menos de 2 centímetros se puede considerar. Pero esos ganglios sí van a ser movibles, no van a ser dolorosos. Sin embargo, en estas circunstancias nos dice de que presentan algunas características como que son de aproximadamente, se dice que son de 1 a 3 centímetros, que no son supurativas, ya que hay algunos ganglios que sí son supurativos, es decir, que puede drenar algún líquido de tipo, que puede ser de un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, bien, entonces pueden ser no supurativas y además, ¿sí? No van a ser de tipo dolorosas, ¿ya? Entonces, si es que ustedes le dan estas características, ustedes ya pueden sospechar de una linfadenopatía que se trata de esta posible infección, ¿ya? Si ustedes tienen el cuadro clínico sugerente en este caso, de toxoplasmosis y además le dan esta linfadenopatía, pues ustedes ya pueden sospechar bastante, o sea, pueden hacer un posible diagnóstico diferencial de toxoplasmosis. Ahora, ya tenemos otra manifestación clínica.
Habíamos mencionado también acerca de la afectación, ¿sí? Afectación de tipo ocular, ¿no? Les había mencionado por ahí. En el caso de la coloretinitis, pues básicamente tiene que ver con la afectación ocular. Esta afectación ocular, lo mismo que la linfadenopatía, puede ser de tipo asintomática o puede ser de tipo sintomática, ¿ya? Entonces, tener en cuenta esto. O también puede ser, nos dice, que es de tipo congénita o de tipo adquirida. Cuando es congénita, como les había mencionado, ¿sí? La madre estuvo infectada, pues, y no se trató adecuadamente, y pues en este caso ha sido, el bebé ha adquirido en este caso esta infección. El caso de la adquirida, pues básicamente tiene que ver con el contagio directo del paciente con, en este caso, la presencia de estos parásitos, ¿no? Ahora, algunas manifestaciones clínicas relacionadas a la afectación ocular tienen que ver con una visión borrosa, si el paciente llega con visión borrosa, ¿qué más? Tiene dolor ocular, una disminución de la agudeza visual, agudeza visual. ¿Qué más? Tenemos miodesopsias, se les llama así, miodesopsias, y estos les hace referencia a los pacientes que dicen que ven moscas volando, ¿ya? Moscas volando. A eso hace referencia. ¿Qué más tenemos? Escotomas, ¿sí? Escotomas y también fotofobia, ¿ya? Esas características clínicas ustedes les puede revelar el paciente al momento de hacer el examen o la anamnesis propiamente, ¿no? Ahora, si ustedes se van al examen ya, digamos, y este es solamente algo como agregado nada más, ¿ya? No sé si les preguntarán esta parte. Cuando ustedes hacen el fondo de ojo, que se le llama la fundoscopía, ¿sí? Le van a poder revelar algunas características propiamente, ¿no? Ustedes van a observar la retina, la mácula, la papila óptica, van a observar los vasos retinianos, que les puede dar ciertas características propias de algunas fallas que pueden ser de tipo cardíaca o de repente en los pacientes diabéticos. Pueden encontrar una gran característica o diferentes características propias de patologías y les orienta al cuadro clínico, ¿no? Les orienta el cuadro clínico. Pero en este caso, por ejemplo, ustedes van a encontrar en estos pacientes un infiltrado, ¿sí? Un infiltrado blanquecino, ¿sí? Blanquecino activo. Y este infiltrado va a estar adherido, ¿sí? Va a estar adherido al borde pigmentario de una cicatriz antigua. Es decir, si ustedes ven una cicatriz, primero siempre ustedes, para poder, en este caso, comparar, siempre ustedes deben de ver un fondo de ojo normal y un fondo de ojo patológico. Si ustedes ven una cicatriz anormal que no se encuentra o no se evidencia en el fondo de ojo normal, ustedes pueden descartar la cicatriz. Y si hay un infiltrado o si hay una mancha blanca, ¿sí? Que ustedes pueden observar ahí, entonces les hace la sospecha, ¿sí? De un proceso, ¿sí? Inflamatorio dado por Toxoplasma gondii. Ahora, la literatura también nos manda una tríada clásica, como a veces toda enfermedad tiene las tríadas típicas, ¿no? Tríada clásica. Hay tríada de Charcot, etc. Una de las características, o tres de las características típicas de estos pacientes con esta infección, de esta infección, vamos a observar una corioretinitis, ¿ya? Corioretinitis. Tenemos hidrocefalia, ¿sí? Hidrocefalia. Y también pueden haber calcificaciones cerebrales, ¿ya? ¿Dónde se ven las calcificaciones cerebrales? Se pueden observar a veces, bueno, nos menciona ahí lo que son los recién nacidos, que en este caso la madre tuvo toxoplasmosis y no se trató adecuadamente, ¿no? En esos pacientes podríamos encontrar las calcificaciones cerebrales. Además, vamos a poder observar fallas cardíacas en los pacientes con casos de reactivación, ¿ya? Ya hemos por ahí visto los casos de reactivación, por acá, si no me equivoco.
¿sí? Por acá tenemos de los casos de reactivación. Y una de las complicaciones que puede tener también es a nivel cardiovascular, y les había mencionado ya anteriormente, y está relacionada, por ejemplo, a las arritmias, a las insuficiencias cardíacas, a las pericarditis, además alteraciones a nivel de la piel, como lo que son los exantemas, abscesos cerebrales, hepatoesplenomegalia, ¿no? Ahora, por último, chicos, vamos a hablar del diagnóstico. Vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo diagnostico? ¿Sí? ¿Cómo diagnostico lo que es toxoplasmosis? Bien, chicos, según la literatura nos menciona en algunas circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, en las formas latentes o agudas, se menciona, ¿ya? Formas latentes o agudas. Aquí se da uso mucho de las pruebas, ¿sí? Las pruebas serológicas. Cuando nosotros hablamos de las pruebas serológicas, recordar acá sus inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, ¿sí? Donde ustedes van a destacar, por ejemplo, acuérdense de la inmunoglobulina M, siempre es más temprano, ¿no? M de temprano. Y la G más grave, o sea, de crónico, ¿no? Entonces, este es agudo y este es crónico. Es decir, si ustedes, por ejemplo, encuentran una inmunoglobulina M positiva y una inmunoglobulina G negativa, ustedes estarán sospechando de una infección de tipo aguda. Por otro lado, cuando ustedes tienen una IgM negativa y una IgG positiva, ustedes estarán sospechando de una infección de tipo crónica. Sin embargo, chicos, cuando nosotros tenemos, es decir, estas inmunoglobulinas G también pueden observarse con un resultado negativo, ¿sí? En pacientes que han sido infectados 4 semanas previas a la obtención de la prueba serológica, ¿sí? Ya que, por ejemplo, algunas circunstancias pueden ser incapaces de producir inmunoglobulina G. ¿Y en qué pacientes nos referimos? A los pacientes con inmunodepresión, ¿sí? Con alguna enfermedad inmunodeprimida. Entonces, en estas circunstancias nosotros vamos a poder identificarla. ¿Qué más vamos a tener? ¿Sí? Por ahí nos menciona también unas pruebas de avidez, ¿sí? Pruebas de avidez y aglutinación diferencial basado en IgG. Por aquí yo le he visto esta prueba más que todo a nivel de Estados Unidos, por ahí. Yo le he colocado solamente para que lo tengan de referencia a nivel teórico, ¿sí? La prueba serológica sí, lo menciona, ¿ya? De manera general. ¿Qué más tenemos? El diagnóstico definitivo nos menciona, ¿ya? Hay un diagnóstico definitivo. ¿Y cómo nosotros hacemos el diagnóstico definitivo? Vamos a identificar, ¿sí? Vamos a identificar a quiénes, a los taquizoitos, ¿sí? A los taquizoitos. ¿En dónde vamos a identificarlos? Vamos a identificarlos en lo que son los tejidos o lo que son los líquidos corporales, ¿ya? Aquí vamos a identificar a los taquizoitos. O también vamos a hacer otra prueba, ¿sí? Vamos a hacer acá 2 pruebas. La identificación propiamente a nivel de tejido y líquidos corporales, o también vamos a hacer la amplificación del ADN, mediante ¿qué? La reacción en cadena de polimerasa, la PCR, ¿no? Y este PCR va a ser muy útil, ¿en qué circunstancias? Miren, acá nos menciona, útil en ciertas condiciones. Por ejemplo, a los inmunodeprimidos y en la etapa prenatal, es decir, a las gestantes, mediante el líquido amniótico, ¿ya? No se vayan a olvidar. En el caso de la identificación de los taquizoitos, vamos a observar, ¿sí? En cortes histológicos, ¿ya? Cortes histológicos. ¿Mediante quién? Mediante hematoxilina eosina. Y aquí nos dicen, acá hay unos buenos colorantes con las tinciones, ¿sí? Tinción de Wright, ¿sí? Wright, Giemsa, y también con inmunoperoxidasa específica, ¿ya? Aquí ya tenemos este diagnóstico definitivo. Y una prueba de respaldo, quienes nos pueden respaldar, ¿ya? Una prueba que nos respalda. ¿Qué prueba será? Dice que es una prueba que se hace indirectamente,
¿sí? Indirectamente con instrumentos serológicos, ¿ya? Ahora, aquí vamos a hallar, nos dice quistes, vamos a hallar quistes, ¿sí? En tejidos, ¿ya? En tejidos rodeados de la respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros estos quistes vamos a hallarlos acá, miren, ven, acá ustedes pueden ver. Esta es la respuesta necrosis, ¿no? ¿Y dónde está la respuesta inflamatoria? Alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer esto y vamos a tratar de hallar los quistes que se encuentren ahí, ¿no? Que se encuentren ahí mantenidos. Entonces, están tratando de controlar la infección y aquí de repente vamos a tratar de aislar al parásito, ¿ya? Mediante los quistes. Vamos a tratar de aislarlo y esta prueba, como se le menciona, es una prueba indirecta, ¿no? Una prueba indirecta con instrumentos serológicos, mediante prueba serológica. Vamos a tratar de hallar estos quistes y por lo tanto aislar al parásito. Entonces, chicos, eso es todo con respecto a toxoplasmosis. Entonces, bueno, ya eso sería todo y bueno, ya la parte de las preguntas que ustedes tienen, los estaremos viendo en la próxima vez. Y chicos, cualquier cosa me pueden preguntar igual, cualquier duda que tengan y ya nos estamos viendo. Gracias.